Buenas noches, vamos a empezar el capítulo de intervención comunitaria. La intervención comunitaria se refiere a este conjunto de acciones que están destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación activa de esta en la transformación de su propia realidad. Su meta es el fortalecimiento de esta misma comunidad, de manera que favorezca su autogestión para la propia transformación y la de su ambiente. Debido a que la comunidad tiene esta capacidad de decisión y de acción, se favorece el fortalecimiento como espacio preventivo. El proceso de la intervención comunitaria debe de ser integral y dinámico, ya que en la medida que los pasos se dan tanto de manera simultánea como secuencial e interrelacionada, y cuya principal característica o condición es que se da en un espacio físico social concreto o sector foco, en el que los sujetos participan activamente en la transformación de su realidad a partir de problemas concretos. El proceso de la intervención comunitaria pretende diseñar, desarrollar y evaluar las acciones desde la propia comunidad con el acompañamiento del facilitador, es decir, un psicólogo comunitario, que promueva la movilización de los grupos miembros de la comunidad, cuyas acciones serán las más eficaces cuanto más se logre involucrar desde la primera fase a todos los actores que forman parte del escenario social. El trabajo de campo nos permite plantear la utilidad de las fases de la intervención y tienen algunas utilidades. Por ejemplo, permite al profesional que las aplica profundizar en el análisis de las comunidades y grupos o subsistemas de trabajos, ya que cada fase representa un objetivo que orienta el trabajo y facilita el uso de técnicas cualitativas para la recolección y el análisis de los datos. También al trabajar las fases de manera secuencial con la comunidad y los grupos, se eleva el nivel de conocimiento que está sobre sus recursos, problemas, necesidades y alternativas de solución. Cada fase, bajo las características de cada una, promociona el nivel de participación, y debido a la profundización del análisis y la coherencia exigida entre fase y fase, se implementa y desarrollan intervenciones que dan respuesta a las necesidades y prioridades identificadas por la comunidad y los investigadores. Este proceso secuencial y específico permite que en cada fase los miembros de la comunidad puedan comprender la forma en que trabaja su comunidad con las técnicas y estrategias necesarias, lo cual otorga la posibilidad de réplica por parte de ellos mismos. Lo anterior, al trabajar con los miembros de la comunidad de manera secuencial y detallada, permite paulatinamente transferir la responsabilidad de los programas y delegar los servicios a los miembros de la comunidad para completar el proceso y alcanzar los objetivos del desarrollo. Por eso es dinámica. El control de acción desde la comunidad supone, además de que hay beneficios derivados del proceso, es decir, colaboración y compromiso, entre otras cosas. Estos beneficios a partir de los logros del grupo. Debemos enfatizar en la utilidad de las fases del proceso en cuanto a que pueden ser aplicadas de manera secuencial e interrelacionadas, o pueden ser trabajadas de manera simultánea en las primeras tres fases, de manera que se pueda continuar el proceso de manera secuencial hasta el final. Este proceso
tiene dos características principales. Una sería la recursiva y el serendipity. La recursiva se refiere a que las propuestas de trabajo se van elaborando a medida que avanzamos en la recopilación de información sobre el problema sobre el cual se pretende trabajar y puede replantearse en la medida en que los datos recogidos lo refieran. Además, puede ser un serendipity, debido a que se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto, y con ello contribuimos a reforzar las acciones en beneficio de la comunidad. Cada una de las fases de nuestro proceso de intervención comunitaria presenta objetivos general y específico, y las técnicas que se emplearán para la obtención y análisis de los datos serán diferentes. En la tabla 1 vamos a ver cómo puede ser una propuesta en la que se presenten las 8 fases y las técnicas cualitativas de recolección y análisis de datos que se pueden emplear y que permiten alcanzar la confiabilidad y validez en cada una de ellas. En esta tabla es un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos las fases, las cinco fases, y del otro lado, del lado derecho, tenemos las técnicas que se utilizarían en cada una de ellas. En la primera fase, que sería la etapa 1 o evaluación preliminar, y el diagnóstico participativo, tenemos diferentes fases o etapas en las que tenemos que trabajar. Vérenme. Aquí está. Entonces tenemos del lado derecho tenemos las fases y del lado izquierdo tenemos del lado izquierdo tenemos las fases y del lado derecho tenemos las técnicas que se tendría que utilizar dependiendo de la fase. En la primera fase tenemos la etapa 1, que sería la de evaluación preliminar, en donde hacemos el análisis de los datos, revisamos los archivos, mapeamos, lotizamos, y construimos el instrumento y aplicamos la entrevista. También tenemos la etapa 2, que es el diagnóstico participativo, donde debe haber sensibilización hacia los participantes, tanto los entrevistadores como los que van a ser parte de la encuesta o del estudio, y debemos de tener un taller participativo donde también tenemos que educar a la gente que va a hacer los talleres o que va a aplicar los talleres. Luego tenemos las características de grupo, que es otra fase. Luego tenemos la otra fase, que es la evaluación de las necesidades del grupo, el diseño y planificación de la intervención y la evaluación final. En las técnicas que vamos a utilizar varía también dependiendo de la fase. En la fase 1 vamos a utilizar técnicas cualitativas de recolección de datos, como la revisión de archivos, observación, que puede ser pasiva y activa, la entrevista, que puede ser a profundidad o no, hay diferentes tipos de entrevistas, y podría ser reportes anecdóticos. También tenemos técnicas cualitativas de análisis de datos, que podría ser análisis de contenidos, que es contenido, que es muy complicado, y el análisis crítico, que también es mucho más complicado. En la facultad hay una profesora de psicología social que se dedica a hacer este tipo de análisis. Podrían, si les interesa, búsquenla, es Emily Ito. Otra técnica que se utiliza son las técnicas participativas de análisis, que es el árbol de problemas. En cuanto a las características del grupo, en la fase 2 tenemos las técnicas cualitativas de recolección de datos, también revisión de archivos, observación, entrevista, reporte anecdótico. También tenemos técnicas cualitativas de análisis de datos, que sería el análisis de contenido y análisis crítico. En cuanto a la fase 3, las técnicas a utilizar tendrían que ser también cualitativas de recolección de datos, la observación o el reporte anecdótico, técnicas cualitativas de análisis de datos o análisis crítico, o técnicas participativas de análisis, que sería el árbol de problemas.
Luego tenemos diseño y participación de la intervención, y ahí varía dependiendo del problema a los que se enfrente cada una de las comunidades. Luego también tenemos la evaluación inicial, la última fase, que serían las técnicas cualitativas de recolección de datos, que es la observación participante, la entrevista, el reporte anecdótico, o las técnicas cualitativas de análisis de datos, que tendría el análisis de contenido, el análisis crítico, o las técnicas participativas. En esta fase debemos de hacer una distinción, o dos precisiones particularmente. La palabra diagnósticas en su etimología griega significa apto para conocer, y se trata de un conocer a través de o de un conocer por medio de. En segundo, por otra parte, se suele utilizar de manera indiferenciada como sinónimos los términos diagnóstico comunitario y diagnóstico de la comunidad. Sin embargo, el primero se refiere a identificar o permite identificar y caracterizar un síndrome o condición de estados de salud comunitarios, mientras que en el segundo esta identificación y caracterización se hace desde el punto de vista estructural, o sea, se involucra en el estudio de todos los elementos que estarían conformando una comunidad, ya que en esta influyen procesos sociales y psicológicos, tanto en su organización como en las acciones de los miembros en esta. Aunque ambos procesos están asociados y son complementarios, no son idénticos. El diagnóstico comunitario se apoya particularmente en la epidemiología, mientras que el diagnóstico de la comunidad se apoya en las ciencias sociales. El primero se define como un estado de salud o enfermedad, y el segundo como una condición de salud. El diagnóstico no solo nos interesa para saber qué pasa, se elabora con el propósito muy bien definido. Son dos. Una es ofrecer información básica que sirva para programar acciones concretas, y por el otro lado proporciona un cuadro de situación que sirve para formular las estrategias de actuación. En esta primera etapa se van a distinguir dos fases. Si se acuerdan, en la tabla de arriba teníamos que la primera fase teníamos la evaluación preliminar, donde teníamos que hacer análisis de los datos, revisión de los archivos, mapeo y lotización, construcción del instrumento y la aplicación de la entrevista. Y la otra fase tendría que ser el diagnóstico participativo, o sea, la sensibilización y el taller participativo. La primera será llevada por los investigadores o interventores, y la segunda parte sería realizada de manera participativa al mismo tiempo con la comunidad. La ventaja de estas dos etapas es que fortalecen tanto a los investigadores como a los miembros de la comunidad, ya que la información que se obtiene es detallada en diversos rubros, ya que para nuestro caso llamaremos variables, porque somos psicólogos, como buenos psicólogos. Además de la experiencia obtenida en la selección y aplicación de las técnicas que sean de manera metodológicamente cualitativa o participativa. Esta primera etapa presenta una secuencia metodológica, por lo que los profesionales del área comunitaria deben de seguir 5 pasos para el logro del objetivo. Esta etapa podría coincidir con lo que algunos llamarían examen preliminar de la comunidad, la cual se basa en la revisión crítica de la información existente. Sin embargo, en esta etapa, además de revisar la información existente, nos apoyamos en la recolección activa, continua y directa,
Por eso lo de recurrente y serendipity, porque tenemos que estar regresando constantemente. Y en el camino de investigación nos encontramos con cosas que ni siquiera sabíamos que existían, y ni siquiera las esperábamos. Luego, en este primer paso, revisamos la información disponible de la comunidad que queremos intervenir, información que buscamos generalmente se asocia con los indicadores sociales, por ejemplo, edad, raza, sexo, estado civil, escolaridad, educación, ingresos, densidad poblacional, patrones de organización social, entre otros, de manera que podamos inferir los problemas y necesidades de los miembros de esa comunidad. El segundo paso que hay que realizar es cuando realizamos el mapeo y lotización, lo que en otras palabras se llama el barrido de información, que consiste en recorrer la comunidad y registrar lo que a modo de infraestructura nos encontramos. Es decir, buscamos el número de vivienda, lotes o manzanas, los espacios de recreación, los lotes locales de las organizaciones de base, y describimos el estado en las que se encuentran. Además, conforme avance el recorrido, vamos construyendo un mapa de los recursos con los que podemos contar en el proceso. Este proceso podríamos conseguir un documento gráfico en el que visualicemos la estructura física de la comunidad, en el que el mapeo y lotización es de mucha utilidad, no solo porque permite precisar la ubicación de la comunidad, sino porque los primeros recorridos llevan a entablar los primeros contactos con los actores de la comunidad, en tanto los miembros de la comunidad empiezan a conocer a los que están como interventores, y esto se va haciendo poco a poco por parte de la comunidad. Luego, en cuanto a la entrevista, esta debe de contener diversas variables que permitan profundizar el análisis de la comunidad, y estas variables y sus indicadores son la ubicación geográfica, es decir, los límites, la estructura en sectores, asentamientos o urbanización o asociaciones de vivienda, cooperativas, etc. Luego debemos de tener los datos sociodemográficos, dígase edad y sexo, composición del hogar y de la familia, estado civil, grupo étnico predominante, ingresos económicos, ocupación, desempleo, religión, migración, tipos de vivienda, condiciones del hacinamiento, situación de pobreza. Por otra parte, tenemos las características socioculturales, es decir, la historia de la comunidad, la organización de la comunidad, actividades que realizan las organizaciones, los valores y creencias de la comunidad, actitudes y conductas sociales o las costumbres del lugar. Por otra parte, también tenemos la educación, es decir, el nivel educacional, las características de las instituciones educativas, el acceso a la educación, la población estudiantil. También tenemos la salud, cuáles son las enfermedades más frecuentes, dónde están los centros de salud, el acceso al centro de salud, nutrición infantil, cómo está. También tenemos los recursos, o sea, las organizaciones de base interna y externa, personajes, instituciones, grupos de apoyo, flora, fauna, medios disponibles para resolver los problemas y atender las necesidades detectadas. También tendríamos los problemas. Los problemas se refieren o se reconocen comparando la situación actual en la que podría o debería de estar, y podrían ser diferencias entre lo que la comunidad tiene y lo que quisiera tener, o lo que no las carencias ni la falta de algo. Por otra parte, y finalmente, las necesidades son las carencias que tiene la comunidad y suele estar asociada a los problemas.
Los conceptos de necesidades sociales y problemas sociales pertenecen al mismo campo semántico, sin embargo, mientras el primero aparece más en la literatura psicosocial relacionado con la evaluación y las formas de cubrirlas, el segundo tiene más presencia en la literatura de carácter psicológico, sociológico en relación a la dinámica del mismo. Voy a repetir buena parte de lo que ya les dije porque me di cuenta que me equivoqué. Entonces, para no seguir perdiendo tiempo, porque primero se me olvidó quitarle, prender el micrófono. Ya lo había terminado, revisé el video y todo estaba en silencio. Entonces tuve que repetir todo. Y luego ahorita me estoy dando cuenta que todo lo que les acabo de decir en la diapositiva anterior es justamente lo que viene en adelante. Entonces, voy a repetir un poquito hasta que vuelva a la normalidad. Entonces, para empezar el diagnóstico de la comunidad, en la primera fase nos encontramos que tenemos dos cosas por hacer. Una que está realizada exclusivamente por el grupo de investigadores o interventores y en la que básicamente vamos a obtener indicadores que nos interesan estudiar, que serían raza, sexo, estado civil, escolaridad, educación, ingresos, densidad poblacional, patrones de organización social, entre otros, para inferir diferentes problemas y necesidades de los miembros de la población. La otra parte, que sería más bien realizada junto con la población, sería el mapeo, lotización, barrio de la información. Todo eso ya lo revisamos. Y luego nos vamos a ir finalmente a donde necesitamos hacer el mapeo, que sería parte de la primera fase. Y luego viene el segundo paso, que sería el barrido de la información, que tenemos que recorrer toda la comunidad, hacernos del mapa oficial del lugar para saber qué es lo que hay en cada lugar, dónde están las delegaciones, los hospitales, dónde están los parques. Todo eso necesitamos hacer. Luego vendría el tercer paso, que sería el mapeo y lotización, donde podríamos conseguirnos el mapa oficial del lugar y donde sabemos dónde está la delegación, los hospitales, las escuelas, los parques, todo ese tipo de, todos esos datos que necesitamos para obtener información acerca de la comunidad con la que estamos trabajando. Luego debemos pasarnos ya a la entrevista, que debe de contener variables que permitan profundizar en el análisis de la comunidad, y estas variables son los indicadores que ya hemos platicado. Sería la ubicación geográfica, los datos sociodemográficos y las características socioculturales del lugar, entre otras cosas. Esa entrevista debería permitirnos saber acerca de la educación, la salud, los recursos con los que cuenta la población, los problemas que presenta la comunidad y las necesidades que están presentando. Un cuarto paso tendría que ver con la aplicación de la entrevista, que nos diría a quiénes debemos de entrevistar. Podríamos entrevistar a toda la comunidad y desgastarnos la vida en eso, o podríamos hacer un muestreo aleatorio simple o dirigido, o sea, a una población particular. El muestreo aleatorio, debes de obtener por lo menos el 30% de tu población para que tu estudio sea válido. De otra manera, pues no vale la pena ese trabajo. Como quinto y último paso tenemos el análisis de los datos obtenidos, para el cual utilizaremos el análisis de contenido utilizando una codificación cuantitativa que tiene como objetivo cuantificar los datos, que establece la frecuencia y las comparaciones de frecuencias de aparición de los elementos retenidos como unidades de información o de significación. Todo esto
implica mucho tiempo y mucho trabajo por parte del investigador. Es muy pesado el estudio cualitativo, un diseño cualitativo, es muy pesado, pero muy valioso, porque es netamente holístico, se abarca muchas esferas de un mismo problema. Y además también podrían utilizar el análisis crítico, en el que podemos hacer inferencias y explicaciones de los fenómenos encontrados en nuestro estudio. También vamos a tener nuestra situación de sensibilización. ¿Qué significa la sensibilización? Significa que tienes que tratar con todos los participantes o todos los habitantes de la comunidad para que sepan que están siendo objeto de estudio y sepan cómo tratar a su gente si es que ocurre alguna terapia o la solución del problema. La gente tiene que estar sensibilizada para que tenga conocimiento de cómo van a estar las cosas. Y entonces tendrías que capacitar a la gente que te va a apoyar en la ejecución de la solución, literalmente. El siguiente paso sería ejecutar el taller, en el que se presentan los problemas, necesidades y recursos con los que cuenta el lugar. Lo que se encontró en la etapa anterior fue que como primer punto se trabajan los problemas, y eso está basado en la implementación del análisis árbol de problemas, y luego pasamos a la priorización de los problemas y necesidades, además de la identificación de causas y efectos. En este punto, Pinedo refiere que los problemas deben analizarse según el grupo poblacional y las alternativas de solución que deben de ser planteadas por la comunidad, y tomando en cuenta los recursos de las mismas. Este es un ejemplo de lo que podría ser un problema. Por un lado tienes problemas de acuerdo al grupo etario, problemas con los niños. Debes de saber la magnitud, la gravedad, la importancia para los beneficiarios y la alternativa de solución. Eso lo puedes aplicar a niños, a adolescentes, a jóvenes o a problemas con adultos. Todo esto siguiendo todo lo que les acabo de explicar, tendrían que hacerlo si a alguien le interesa trabajar en comunidad. Luego, la fase 2 se orienta a identificar y analizar las características de los actores sociales, quienes formarán diversos grupos de trabajos para los programas que surjan a propósito del diagnóstico de comunidad. Debemos de describir el grupo y establecer las diferencias o semejanzas entre uno y otro. En esta fase analizamos a los actores sociales, que pueden ser personas, grupos u organizaciones o personas interesadas en conformar el grupo de trabajo y que comparten intereses y formas de reaccionar frente a determinados presupuestos o propuestas, y estos estarán afectados directamente por las acciones del programa comunitario. Ninguna comunidad es una realidad homogénea, y cuando se emprende un programa de acción dentro de la misma, existen diferentes actores sociales que los conformaremos en grupos etarios, los cuales no tendrán presumiblemente la misma reacción frente a los programas establecidos. Entonces, debemos de conducir un análisis de las relaciones o diferencias estructurales, las características propias del grupo y el cruzamiento de intereses de los diferentes actores sociales en relación con el programa de intervención que se desea realizar, ya que es conveniente adaptar el trabajo en función de características y exigencias o intereses existentes, y de ello depende el éxito de un programa, además de prever los posibles conflictos ante acciones que se van a mantener. Es decir, se trata de hacer un análisis de viabilidad
política, social y cultural. Los datos que podemos indagar en los grupos son la edad, el grado de instrucción, el tipo de participación, la experiencia en programas anteriores, identificar y precisar cuál es el tipo de acciones que tiene en la comunidad, precisar los datos en relación a los problemas priorizados por la comunidad, así como la percepción de trabajo en los interventores. Los datos obtenidos en esta fase sirven no solo para establecer la línea base del programa, también permiten o dan cabida a la justificación del tipo de programa, las técnicas y estrategias a usar durante la implementación. Todo ello basado en una metodología que permita recolectar y evaluar los datos de manera objetiva y sistemática. La técnica de recolección y análisis de datos que pueden emplearse son la observación directa de los comportamientos del grupo en distintos escenarios y frente a diversos estímulos sociales. También podríamos utilizar la entrevista, con la que podemos precisar los datos personales, percepciones, actividades cotidianas, intereses y habilidades. Todo ello debe considerarse en el diseño de actividades y estrategias de intervención. El análisis de contenido y reflexivo que permita continuar. El análisis debe ser reflexivo y permita sustentar las respuestas conductuales bajo las teorías o marcos referenciales. La tercera fase de la evaluación de las necesidades del grupo permitirá realizar un análisis profundo de las necesidades, problemas y recursos del grupo etario frente a la intervención y presenta o aporta a la construcción del programa. Se trabaja la jerarquización y priorización de problemas y necesidades, identificando con ello los recursos que presenta como grupo. Se establece además la relación con los problemas propuestos por toda la comunidad como la primera fase. Aquí debemos evitar caer en la subjetividad. Debemos evitar sesgos que combinen la evaluación de necesidades de información del mayor número posible de personas y diferentes técnicas para recopilar la información de las mismas. En esta fase constata la jerarquización o priorización de los problemas y necesidades que se hicieron en la fase 1. Se analizan también dos procesos psicosociales, la problematización y la desnaturalización, que son parte intrínseca del proceso. Y todo esto se debió haber reevaluado en la primera fase. Para cumplir el concepto de necesidad necesitamos, por un lado, identificar la necesidad que implica juicios de valor, personas con valores diferentes que señalarán diferentes necesidades. También necesitamos una necesidad que es percibida por un grupo particular en un cierto conjunto de circunstancias concretas. Si varían estas condiciones, pueden modificarse la percepción de la misma. La tercera posibilidad es que reconocer una necesidad implica que se considera que existe una solución. Un mismo problema puede tener múltiples soluciones potenciales que diferirán en sus posibilidades de resolver la situación problemática y en los costos y factibilidad de la ejecución. Sin embargo, en la mayoría de los estudios de análisis de necesidades se centran más en el reconocimiento de los problemas que en la identificación de las soluciones. La estructura de la cuarta fase, que sería diseño y planificación de la intervención, tenemos que la estructura de la cuarta fase es necesaria para
para plantear bajo qué criterios se distinguirá con la intervención, y con ello debemos considerar 10 elementos, lo mismos que deben de ser desarrollados cuidadosamente. Por un lado tenemos la justificación, que responde a la pregunta ¿por qué realizamos el programa? En este punto debemos realizar una descripción detallada de lo que contiene el programa, definiendo y caracterizando el problema o tema central y las acciones que se pretenden realizar. Debemos de contextualizar de acuerdo a los grupos a los que se vaya a realizar el programa. Se debe explicar claramente la naturaleza, los principios razones de su priorización y su contribución al desarrollo del ámbito, particularmente de la población objetivo. En este momento se debe hacer uso de los resultados obtenidos en las 3 primeras fases, ya que son sustentatorias para el curso del programa. Otro punto es cuáles son los objetivos. Es necesario explicar los objetivos para responder a la pregunta ¿para qué se hace? Se trata de indicar el destino del programa o los efectos que se pretendan alcanzar. Conforman el elemento fundamental, ya que expresan los logros definidos y se busca alcanzar. Debemos de distinguir entre el objetivo general y los objetivos específicos. El primero es el propósito central del programa, mientras que los segundos son complementarios y necesarios para alcanzar o consolidar el objetivo general. La buena formulación de los objetivos es garantía de elaborar un buen programa, y en torno a estos objetivos se da la coherencia al conjunto de actividades que componen el programa. Las metas son logros cuantificables al final de un proceso usando los criterios de cantidad, calidad y tiempo. La exigencia de considerar metas es fundamental en la necesidad de explicar las cosas que queremos lograr específicamente con los procesos de cambio enunciados. Monitoreo. Un proceso de monitoreo produce de manera permanente información que es valiosa en la medida que se le utiliza adecuadamente. En este punto debe de proponerse el sistema que se seguirá al realizar el monitoreo y la ficha que se utilizará en el proceso. En la tabla 3 podemos apreciar un modelo de ficha para el monitoreo. Por ejemplo, tenemos la actividad, el indicador, el medio de verificación y el responsable. En la parte media tenemos el plan real, y luego tenemos el calendario, que sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio hasta agosto. Ese sería un ejemplo de monitoreo. Luego tenemos recursos. ¿A qué nos referimos con recursos? Los recursos son el elemento indispensable para realizar el programa y debe de incluirse los recursos humanos, sean materiales, técnicos, o sea, las estrategias participativas, o los financieros, en el caso de que alguna persona o institución otorgue una bonificación. El presupuesto también es muy importante, que se refiere a que los recursos necesarios para el logro de cada objetivo y metas específicas debe presentarse el costo de los materiales tanto humanos y técnicos, costos de materiales humanos y técnicos. Y luego tenemos el plan de acción. En este elemento debe presentarse las sesiones de trabajo para las acciones a realizar durante la ejecución, ya que éstas serán monitoreadas. En la tabla 2 tenemos los criterios a tener en cuenta al estructurar muestras de sesiones de trabajo.
Entonces, en esta tabla tenemos el objetivo de desarrollo o la meta o finalidad, el objetivo general, el específico, el objetivo de cada sesión de aprendizaje. Arriba tenemos el número de sesión y la fecha. Abajo tenemos del lado izquierdo las actividades, el objetivo, el procedimiento, la técnica, los materiales, el tiempo y las observaciones. En cuanto al lado derecho tenemos actividades, son cada una de ellas que debe de orientar relacionadas al trabajo. El objetivo debe estar claramente definido y debe aportar al cumplimiento de la línea de objetivos. En cuanto al procedimiento, decimos que es la descripción que debe ser detallada en los puntos centrales del trabajo. En cuanto a técnica, es aquella que debe usarse en función a la actividad, participativas, expositivas, etc. En cuanto a materiales, es necesario que para implementar las actividades. Y el tiempo es la duración promedio de cada actividad. Y las observaciones son las reacciones del grupo a modificaciones que se realizan. Fase 5 o evaluación final. Se orienta a obtener la línea base del programa. Esta resume la información con la que el grupo de trabajo cuenta al inicio de la intervención. Para ello debe establecerse indicadores en función de los temas que se trabajarán y el problema que se intentará resolver. Además, permite conocer la brecha entre la población objetivo y el resto de la población, así como la distancia con los estándares vigentes respecto a los tópicos que se abordará. Los indicadores son medidas específicas, explícitas y objetivamente verificables a través de los cuales nos permite conocer el estado inicial del grupo. Para elaborar la línea base se requiere determinar las técnicas que se emplearán para acceder a la información. En este caso, se hace uso de la observación participante y en ella se debe elaborar una matriz para registrar el comportamiento de los miembros del grupo. Además, debemos hacer uso del registro anecdótico en función de las categorías o ejes temáticos que se desarrollarán a lo largo del programa. La observación participante significa que el observador se mezcla entre la multitud de manera relativamente paulatina, de manera que cuando empieza a hacer sus registros observacionales, la gente no cambie su comportamiento. Es un efecto bastante simpático que suele ocurrir, por ejemplo, en la industria. Cuando la gente sabe que va a ser observada, curiosamente ese día llegan temprano al trabajo, llegan bien vestidos, bien bañaditos, bien puliditos. Ese es un efecto que suele ocurrir cuando la gente sabe que va a ser observada. Entonces, el ideal es que cuando vas a hacer una observación de campo y te involucras con la población o con la comunidad, la gente prácticamente no sepa que tú estás siendo el observador, de manera que no cambie su conducta. Es bastante importante eso. Luego, también debemos de realizar una descripción de la población objetivo y determinar el momento en el que se realizará la evaluación. Obviamente la gente se comporta diferente en la mañana, en las tardes y en la noche. Entonces, según lo que vayas a estudiar, tienes que contemplar los horarios. Siempre es muy importante. Así sean animales o personas, créanme, la diferencia es brutal. Luego, casi que no todavía no. Durante esta fase debemos aplicar la matriz de monitoreo, estructurada en la fase 5, que está ahí arriba. Y buscamos comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución mediante la identificación de los aspectos limitantes y o ventajosos
de nuestros procesos, para tener una óptima gestión de las iniciativas y para poder optimizar los resultados esperados y responder a las expectativas de la ciudadanía. Fase 6. Ejecución e implementación. Esta fase operativiza todo el trabajo estructurado en las fases anteriores y se implementan las sesiones preparadas en la fase 5 haciendo uso de estrategias participativas. Durante esta fase debemos aplicar nuestra matriz de monitoreo estructurada en la fase 5, buscando comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución mediante la identificación de los aspectos limitantes y o ventajosos, con el propósito de detectar de manera oportuna las fortalezas y deficiencias de los procesos de ejecución, a fin de hacer ajustes para una óptima gestión de las iniciativas. Léase, para optimizar los resultados esperados y responder a las expectativas de la ciudadanía. El monitoreo hace un acompañamiento que permite juzgar con transparencia la ejecución del programa, manteniendo el supuesto de que el plan de acción preprogramado siga siendo el camino indicado para lograr los objetivos del programa. Además, el monitoreo se aplica a la evaluación del proceso para medir el avance en el logro de los resultados y estimar el grado en el que se espera alcanzar los objetivos. Asimismo, establece la utilización de los recursos asignados e identifica las dificultades en el desarrollo de las actividades. También se verifica si el grupo utiliza las estrategias o recursos que se trabajaron, ya que ello nos dará luces de la sostenibilidad del programa. Es preciso señalar que durante la implementación debe aplicarse el registro anecdótico a fin de tener en detalle las acciones que se desarrollaron. Además, es una fuente excelente de verificación para los indicadores logrados. Asimismo, la aplicación de estrategias participativas facilitan el mantenimiento de la motivación factible para el avance del trabajo y los logros de los objetivos. La fase 6 o evaluación final nos dice que una vez cubiertos los objetivos de la intervención o agotado el curso planificado y presupuesto de los programas previstos, se dará por finalizada el programa, en el sentido de que cesará la actuación externa y formal del personal y la estructura organizativa puesta en marcha para realizarla en sentido estrictos. El esfuerzo interventivo no debería de tener probablemente un final en el tiempo, pues es dudoso que los esfuerzos interventivos externos con los recursos y actuación limitados casi siempre alcancen plenamente los objetivos planteados. La evaluación final procura determinar y de manera subjetiva sistemática y objetiva la relevancia, eficacia y eficiencia e impacto del programa a la luz de los objetivos. Así, la evaluación se extiende más allá del monitoreo, porque reconoce que el plan de acción constituye una hipótesis con respecto al camino que nos puede conducir al logro de los objetivos. De hecho, la evaluación consiste en una prueba de esa hipótesis y una verificación que de dicho camino efectivamente está conduciendo a las mejoras en las condiciones de vida que se buscaban promover. La última fase, que sería la diseminación de los resultados, nos dice que
La diseminación de programas o divulgación de programas interventivos es otra operación relativamente novedosa y apenas planteada en la práctica habitual. Es decir, se requiere la difusión efectiva de los programas ejecutados a la comunidad donde se implementó el programa y a otros entornos organizacionales o sociales. Es bastante importante que tú hagas saber al público, al mundo entero, qué hiciste, cómo lo hiciste y si fuiste exitoso o no. El que tú no hayas tenido éxito no significa que fracasaste, simplemente algo pasó en el camino que no permitió que lograras el objetivo o los objetivos planteados originalmente. Pero nunca equivocarte significa, o más bien no haber alcanzado el objetivo, significa que te equivocaste. Uno no se equivoca. Uno va teniendo fallas y sobre esas fallas vas mejorando. Por eso desde el principio se dice que es recursivo y lleno de serendipitis. Porque igual los resultados finales podría ser un serendipity, un resultado netamente no esperado, pero no deja de ser valioso por no haber sido esperado. Eso ocurre en todo, tanto en la investigación básica como en la aplicada. En donde quieran que vayan, un error no significa que ya lo regaste. Siempre hay opción para mejorar. Es la idea. Siempre puedes mejorar absolutamente todo. Y con esto ya terminamos este tema. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos en la próxima. Disculpen mi dicción. A alguien de ustedes les conté que por ahí de febrero me caí. Mis perros se me atravesaron. Me dio un guamazo en las escaleras. Se me cayó un diente y me pusieron un aparato atrás de los dientes que realmente dificulta mucho mi dicción. Espero que me hayan escuchado bien. Y si no, ya saben por qué no hablo bien. Porque traigo algo atrás en los dientes que no me deja hablar bien. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Bye. Mis niños les agradecen que hayan estado acompañándome. Cuídense mucho. Bye.